y bueno, tiene a su cargo importantes asuntos de gran relevancia a nivel internacional para la Comisión Nacional, como es el caso de la coordinación de asuntos internacionales, la dirección de organismos no gubernamentales también de carácter internacional, tiene a su cargo la dirección de cooperación internacional y la dirección de análisis de divulgación. Así es que para nosotros, licenciado doctor Daniel Dávalos Martínez, es un honor recibirlo aquí en la Comisión de Puebla. Bienvenido, licenciado. De igual forma, nos acompañan en esta mesa la doctora María Elisa Velázquez, quien es responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural de la Coordinación Nacional de Antropología del INE. La doctora María Elisa Velázquez ingresó en septiembre de 1994 al INA, adscrita a la Dirección de Etnología y Antropología Social, nivel C, profesor investigador, último grado de estudios doctorado, disciplina en Historia, subdisciplina Historia de las Etapas Coloniales, Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, el campo de estudio la Historia y las líneas de investigación Género, Afrodescendientes, Demografía Histórica. Doctora María Elisa, bienvenida a todos. Y bueno, también nos acompaña en esta mesa la doctora Ellen Patricia Peña Martínez. Ella es directora de ONGs internacionales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también bienvenida a la comisión. Damos la bienvenida también a Ariadne García Hernández, jefa del Departamento de ONGs de la CNDH. Ariadne, bienvenida a la comisión. Y a José Luis Martínez Maldonado, de la Extensión Académica de la Coordinación Nacional de Antropología e Historia de Lina. Bienvenido, José Luis. Y como siempre, para nosotros es muy importante recibir su presencia. El día de hoy nos acompaña el licenciado José de Jesús Tomás Ponce Martínez, jefe del Departamento de Adulto Mayor del Sistema DIF Estatal Puebla, el licenciado David Paz Moreno, jefe del Departamento Consultivo y Normatividad también del DIF Estatal, y el maestro Marco Antonio Olivares Trejo, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Muchas gracias. También recibimos representantes del Ayuntamiento de Puebla, del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, también representantes de instituciones como el Tribunal Superior de Justicia, de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Instituto Estatal de Educación para Adultos y del DIF estatal. Agradecemos a los profesores y académicos de las universidades del Colegio Minimalista de Ciencias Penales, de la Universidad de la Sierra, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad del Valle de Puebla. Y como siempre, a nuestros amigos de las organizaciones de la sociedad civil, el Colegio de Investigaciones y Posgrados AC, Mujeres hacia un Futuro y Familia Unida para el Desarrollo Social. A todos ustedes bienvenidos a estas conferencias tan importantes sobre el tema de los derechos humanos. Bueno, para un concepto de introducción, le voy a pedir al licenciado doctor Daniel Dávalos nos dirija un mensaje. Licenciado. Muchas gracias maestro López Vadillo. Como siempre es un verdadero placer estar con usted y pues beneficiarnos de la hospitalidad poblana. Ya desde el día de ayer estaba yo entusiasmado por venir a Puebla. A mí me encanta, me recuerda cuando venía yo con mi padre por cuestiones de trabajo hace muchísimos años. Todos los fines de semana veníamos a Puebla y bueno, pues yo estaba verdaderamente emocionado y muchas gracias por la calurosa bienvenida. Quiero nada más, voy a usar unos 5 minutos para agradecer en nombre del presidente de la Comisión Nacional, del licenciado Luis Raúl González Pérez, al maestro Adolfo López Vadillo, presidente de esta comisión estatal, por habernos dado su consentimiento para recibir y cobijar con tanto empeño una exposición fotográfica que será inaugurada en un rato más, lo de Candela, afrodescendientes de la Costa Chica de Guerrero, Oaxaca, México, que es un préstamo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que se encuentra recorriendo todo el país. Esta muestra fotográfica itinerante ha sido ya expuesta en las comisiones estatales de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, y a partir del día de hoy estará por un tiempo en esta hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles. ¿Qué hemos hecho o por qué estamos en este momento aquí en Puebla?
quiero ubicar, estamos en el contexto de la celebración del 50 aniversario de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y el año pasado Naciones Unidas convocó al Decenio Internacional de Afrodescendientes 2015-2024. A partir de esta convocatoria, todas las instituciones nacionales de derechos humanos hemos decidido trabajar sobre el tema. La Comisión Nacional, a partir de un foro que realizó en Boca del Río, Veracruz, el año pasado, que se llamó precisamente así: Discriminación Racial y Afrodescendientes en México. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer dentro de este decenio? Identificar y visibilizar los problemas que enfrenta la población afrodescendiente en México. Señalar cuáles son los elementos que deben ser considerados en el diseño de una política pública orientada a respetar y a proteger sus derechos, así como jerarquizar y definir acciones necesarias para que los pueblos afrodescendientes incluyan su participación en la definición de prioridades y estrategias para el desarrollo. Este foro y las actividades que hemos venido realizando en México son inéditas. Son inéditas porque hasta hace muy poco no se tenía la conciencia de la importancia que hay de la población afrodescendiente, y no quiero yo extenderme en esto porque de eso precisamente nos va a hablar la doctora María Elisa Velázquez. Lo que sí es importante es que tengamos nosotros esa concepción de que una parte importante de la historia de nuestro país ha sido llevada a la práctica por un importante sector de afrodescendientes que llegaron a nuestro país. Varias acciones estamos realizando en este momento y no quiero yo cansarlos, simplemente mencionaría algunas. Vamos a coeditar un libro que es de Lina, que es de la autoría de la doctora María Elisa Velázquez y de Gabriela Iturralde. Estamos ya en la firma, hoy precisamente en la mañana se mandó el convenio para la firma de la titular de CONAPRED, y próximamente ese libro estará circulando en toda la República Mexicana. Y también una cuestión que es muy importante y que sí quiero que ustedes tengan en mente. Como ustedes saben, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, realiza los censos. El año pasado se realizó un censo que es el interperiodos, o sea, cada 5 años se realiza una especie de censo, y después el censo general, que es cada 10. Y tenemos la suerte de que por primera vez, y esto es una cuestión que sí me gusta destacar, por primera vez 1.400.000 personas en México se reconocieron como afrodescendientes. Es una situación inédita. Esto es un buen arranque, y es precisamente, como ustedes lo ven, dentro de ese contexto que Naciones Unidas convoca a visibilizar a la población afrodescendiente. Entonces, gracias a eso, ahora sabemos que esa población mexicana son personas cuyos derechos pueden ser sujetos de violación por el color de la piel. Ya conocemos su ubicación y ahora lo que corresponde es identificar las acciones que podrán ser puestas en marcha para remediar y para hacer que vivan de una mucho mejor manera. ¿Qué hemos estado haciendo? Y con esto voy a concluir, no quisiera yo quitarles más tiempo. Hemos estado, la doctora Helen, el equipo de trabajo que ella encabeza, han estado yendo a visitar las comunidades de afrodescendientes. Estuvieron ya en el Azufre, en Tutepec, Oaxaca. Estuvieron con los negros mascobos en Musquis, Coahuila, porque ahí también hay una importante población de afrodescendientes. Estuvieron en Paraíso, Tornolargo y Playa Varadero, en Tabasco. En Oaxaca estuvieron hace unos días, el 12 y 13 de febrero, en la inauguración de la Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas. Y el día de mañana viajarán a Oaxaca para trasladarse a la comunidad de Río Grande. Estamos yendo a visitarlos, y la idea que se tiene por parte del presidente de la Comisión Nacional es que en este año tengamos una visita cuando menos a cada una de las comunidades importantes de afrodescendientes. Finalmente, quiero yo señalar que en la Comisión Nacional estamos conscientes de que el Estado mexicano tiene un compromiso ineludible con sus ciudadanos en la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Ahí está la reforma constitucional del 2011 y pues precisamente se está trabajando en una iniciativa para reformar la Constitución y reconocer a la población afrodescendiente como parte importante y fundamental del contexto nacional. Entonces, tenemos una idea muy clara de hacia dónde debemos llegar. Y Naciones Unidas, en la Asamblea General de Nueva York, el 25 de septiembre, delineó las actuaciones que debemos de realizar las instituciones de derechos humanos nacionales y estatales para los próximos 15 años. Son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es una carta de ruta, es la meta que nos trazamos para llegar en el 2030. Son 17 objetivos, 169 metas, y en ellas se encuentra la relacionada con la población afromexicana. De ahí que el trabajo que tenemos nosotros se enmarca dentro de lo que Naciones Unidas, la Asamblea General, aprobó. Y es precisamente por eso que yo quiero agradecer de manera muy significativa al maestro López Vadillo el entusiasmo. Él es una de las personas que representa a las comisiones estatales en los foros internacionales. Igual lo vemos en Buenos Aires, que lo vemos en Ecuador, que lo vemos en todos lugares a donde hay una actividad. Él va con la voz de las comisiones estatales, y como él necesitaríamos muchas personas comprometidas, porque no es posible que trabajemos de manera aislada. Estamos en un contexto internacional. Naciones Unidas, les decía, 25 de septiembre, fijó la ruta, 17 objetivos que tenemos que cumplir las instituciones de derechos humanos, y es precisamente uno de estos. Y les queremos agradecer a ustedes su presencia, porque están ustedes siendo protagonistas de una situación inédita en México, en donde estamos reconociendo que hay un sector importante de la población que tiene sus orígenes en África, que el color de la piel fue y es diferente, pero que siguen siendo y son tan mexicanos, y que han hecho aportaciones muy valiosas para la historia nacional. Entonces, concluiría yo nada más con esta reflexión. En manos de cada uno de nosotros está convertir nuestra sociedad en una cada vez más tolerante e inclusiva. Invito a todos los presentes a sumar esfuerzos y a trabajar hombro con hombro en favor de la población afromexicana distribuida a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Juntos haremos que el desarrollo y el respeto a los derechos humanos sean un binomio indisoluble. Muchas gracias nuevamente, presidente, por su hospitalidad, y a todos ustedes muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Dávalos. Agradezco la presencia de la doctora Miriam Ponce, defensora de los derechos universitarios de la UAP. Doctora, bienvenida a la comisión. Y bueno, agradecer la presencia, sobre todo los saludos del presidente nacional, igualmente un saludo de parte de la Comisión de Puebla, saludo al licenciado Raúl González Pérez, y obviamente reiterar el compromiso de la Comisión de Puebla de seguir uniendo esfuerzos en todas esas actividades académicas, educativas, culturales, que nos ayudan a fortalecer derechos muy importantes como son la igualdad, la equidad, la no discriminación, que tanto hace falta en nuestra sociedad. Así es que esta exposición, a la cual están invitados todos ustedes, va a estar de manera permanente en unas 2-3 semanas, lo que decida la Comisión Nacional, y va a tener las puertas abiertas para que toda la sociedad, las personas que nos quieran visitar, le vamos a dar promoción en radio, en redes sociales, a través de un comunicado, podrán visitar esta exposición fotográfica. Bien, a continuación vamos a escuchar la ponencia de la doctora María Alicia Velázquez, quien es responsable del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural de la Coordinación Nacional de Antropología del INE. Doctora, bienvenida a la comisión. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, por supuesto, quiero agradecer la invitación, primero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hemos estado trabajando desde hace, como lo señalaba el licenciado Dávalos, desde hace varios meses en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para llevar a cabo varias actividades de divulgación sobre la importancia
de las poblaciones afrodescendientes en México. Entonces, muchas gracias al licenciado Héctor Dávalos, subdirector ejecutivo, por esta invitación. Muchas gracias también al maestro Adolfo López Vadillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el Estado de Puebla, por recibirnos. Y bueno, gracias también a todo el equipo de la comisión y por supuesto a ustedes que están aquí para escuchar una plática, para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la importancia de estas poblaciones en México. Entonces voy a hacer un recorrido muy general, voy a dar algunas cifras de algunos datos sobre la población afrodescendiente y después, en el pasado, y después vamos a hacer algunas reflexiones sobre la situación de los afrodescendientes hoy en día y por supuesto de lo que decía el licenciado Dávalos, de las metas que tenemos hoy como sociedad y como Estado de frente al Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes. Entonces vamos a empezar, ¿se ve el PowerPoint? La que no lo veo soy yo, pero aquí está, muy bien. No, estoy bien, aquí lo veo perfecto. En el año de 1600, aquí en la ciudad de Puebla, podemos poner la otra si quieren, pasamos la que sigue. ¿Tienen el...? Ok, la que sigue, por favor, gracias. En el año de 1600, aquí en la ciudad de Los Ángeles, en Puebla, se presentó una denuncia ante la Santa Inquisición, ante el Santo Oficio de la Inquisición, que acusaba a Juan Pancia, negro esclavo de Antonio de Vera, canónigo de la ciudad de Los Ángeles, por decir que Dios no hacía cosas buenas y por componer una comedia del Santísimo Sacramento. Como parte de los testigos de este proceso, ante la Inquisición, se presentó un mulato quien aseguró que el negro esclavo acusado era ladino, es decir, que sabía leer y escribir, y que en la cárcel efectivamente lo había visto escribiendo poesía, versos y sonetos. Unos años más tarde, en 1614, también aquí en Puebla, se presentó doña Francisca Méndez, de 27 años de edad, ante el señor doctor Pedro García Dernia, comisario también del Santo Oficio de la Inquisición, para declarar que hacía un mes, estando en su casa, azotando a una esclava suya llamada Madalena, criolla, es decir, nacida aquí en la Nueva España, pidió que no la azotaran más, la esclava, ya que renegaría de Dios. El castigo de los azotes, sin embargo, continuó y la negra Madalena renegó de Dios y de todos los santos. Para dar testimonio de lo sucedido, también acudió como testigo a la Inquisición Pedro, un negro de tierra Angola, esclavo de Francisco Pérez, de 30 y pocos años, más o menos, dice el documento, y atestiguó que la ama efectivamente le había ordenado que amarrase a la negra, llamada Madalena, y que estando la azotada, dijo la negra: señora, déjeme o renegaré, y de todo lo demás ya no oyó nada. Blasfemar, es decir, renegar o maldecir a Dios o a los santos, era una acción que castigaba la Inquisición. Muchos afrodescendientes, negros o mulatos, lo hicieron cuando recibían castigos como azotes. Al blasfemar, la acción del castigo se detenía y entonces algunas veces los esclavos eran llevados a la Inquisición, donde usualmente eran perdonados después de recibir algún castigo. Es importante decir que la Inquisición no juzgaba a los indios, estaban fuera del fuero de la Inquisición, y entonces realmente las víctimas de la Inquisición fueron los negros, los mulatos, los españoles, por supuesto, los portugueses y los judíos. También pensamos que blasfemar era una forma que tenían las personas africanas de maldecir a los dioses de los amos que las sometían. En muchas culturas de África, la palabra, la expresión oral, tenía un significado poderoso para causar bien o mal. 4 años después de este suceso, en 1618, aquí también, en la ciudad de Puebla, se expidió una ordenanza que especificaba, cito, que no se juntaran negros y mulatos en las plazas y calles reales ni en los barrios de los indios, y que no hagan bailes, danzas, juegos
ni otros entretenimientos y ruidos, de que son resultado riñas, enemistades y muertes. La ordenanza aclaraba, cito, que los esclavos por acudir a esto faltaban muchos días al servicio de sus amos y que por lo tanto se prohibía que se hicieran estas juntas, bailes, danzas o juegos, y que los negros y mulatos, libres o esclavos, no anduvieran de noche tirando piedras a las ventanas, ni haciendo ruidos, ni dando músicas, so pena de 10 pesos a los libres y pena corporal a los esclavos. Como estos casos, encontramos en los archivos de México y en los archivos de Puebla muchos testimonios de las experiencias de las personas africanas y afrodescendientes. Estas experiencias atestiguan, entre otras cosas, la importancia que tuvieron en el pasado de la sociedad mexicana. Según estudiosos de la esclavitud en Puebla, especialmente los historiadores Carlos Paredes y Blanca Lara, vemos la anterior, vamos a estar viendo, esta es los valles centrales de Puebla, para que ubiquemos un poco el territorio que ocupaban en la época virreinal. Vemos la otra, por favor. Ahí nos quedamos. Carlos Paredes y Blanca Lara dicen que arribaron miles de africanos para dedicarse a varias actividades económicas como esclavizados y libres. Es difícil tener en general cifras exactas para conocer cuántos africanos o afrodescendientes estuvieron en Puebla. Sabemos por las investigaciones del comercio de personas esclavizadas que a México, a la entonces Nueva España, llegaron 250,000, pero no tenemos datos concretos de cuántos hayan llegado a Puebla. Sin embargo, según estos investigadores, en 1574 se contaba en la ciudad de Puebla con 500 españoles y 500 negros, es decir, la misma cantidad. Además, ya para esta época, 1574, de muchos mulatos. Gonzalo Aguirre Beltrán, pionero de los estudios sobre poblaciones africanas y afrodescendientes en México, que fue el primero que escribió un libro dedicado a la población negra en México, publicado por primera vez en 1946, calcula que en el Obispado de Puebla, que es una región más amplia, aumentó, por ejemplo, la población negra de 2.958 a 5.534 entre los años de 1570 y 1646. Para mediados del siglo XVIII, Villaseñor, esta es la portada del libro que escribió Villaseñor, el teatro americano, donde hace una reseña de la situación de todos los estados para mediados del siglo XVIII. Vemos la que sigue, por favor. Calcula que la ciudad de Los Ángeles estaba compuesta por 15,000 familias, no da datos específicos, pero dice de españoles, mestizos y mulatos, lo que nos hace ver que gran parte de la población negra, de la población africana que había llegado, se había mestizado. También este mismo autor, Villaseñor, hace hincapié en que existían compañías de milicianos, estas compañías que se crearon en el siglo XVIII de ejércitos, 4 de españoles, una de mestizos y otra de mulatos. Todo esto no refleja, o son parte de los datos, porque existen muchos, y además yo no soy especialista en Puebla, hay varios historiadores, yo solo retomé algunos de los datos que han dado a conocer. Nos habla de la importancia de la presencia de personas de origen africano en Puebla. La explicación de esta presencia, como en otras regiones de la entonces Nueva España, tiene que ver con 3 causas fundamentales. Primero, la caída demográfica de la población indígena a partir de la conquista. Como todos sabemos, la crisis demográfica que se sufre desde la llegada de Hernán Cortés y sus tropas hasta por lo menos mediados del siglo XVII es muy impresionante. Algunos historiadores han dicho que es la caída demográfica, la tragedia demográfica más severa que ha vivido la humanidad. Y entonces, bueno, esa es una causa importante que hace necesario que exista mano de obra para las nuevas empresas colonizadoras de los españoles. Otra causa es que se prohíbe la esclavización de los indígenas en 1540 con las leyes nuevas. Entonces, los africanos y las africanas son los únicos que pueden esclavizarse
se podían esclavizar los indios, pero solo por causa de guerra justa, y entonces se esclavizaban muchos de los apaches, de los llamados chichimecas del norte. Y bueno, por supuesto, la tercera causa importante es esta gran demanda de mano de obra para nuevas empresas colonizadoras, entre ellas la minería, la ganadería y la agricultura, sobre todo para la siembra de la caña de azúcar. El azúcar se vuelve en este momento, algún historiador decía que el azúcar para el periodo colonial era como el petróleo hoy en día, tan importante, tan requerida, tan demandada. Entonces era el trabajo en las haciendas cañeras era fundamental. Puebla utilizó esclavos de origen africano justamente para estas actividades económicas, para el desarrollo agrícola, especialmente para la caña de azúcar, el ganadero, los obrajes, que fue una mano de obra fundamental en Puebla, y por supuesto los oficios artesanales. Vamos a ver la otra. Bueno, estamos viendo esta imagen, esta es una imagen, hay varias imágenes de la entrada de Cortés al valle de Tenochtitlan. Esta es la entrada de Cortés para el encuentro con Moctezuma, y ahí vemos justamente a un africano que viene formando parte de las tropas de conquista. Hay discusión entre si es Juan Garrido o es Juan Cortés. Lo cierto es que es un africano posiblemente libre. Lo que sí sabemos es que muchos de estos africanos que llegaron en estas primeras llegadas de españoles, después tuvieron recompensas como encomenderos, les otorgaron la libertad e incluso les dieron tierras y indígenas para trabajar, ¿no? Hay un caso también de Puebla muy famoso del siglo XVI de un africano que recibió la libertad y también se hizo encomendero. Vemos la otra imagen, por favor. Bueno, hacendados, dueños de obrajes, ingenios, comerciantes, artesanos, clérigos, órdenes mendicantes y monjas de convento fueron, entre otros, los compradores de esclavos y esclavas oriundos de diversas culturas de África, de las regiones de Senegambia, de África Central y Oriental. Es importante decir que los que demandaban mano de obra de origen africano eran, por supuesto, estos dueños de haciendas, pero también la iglesia, que también la iglesia era dueña de haciendas, entre ellos los agustinos, los dominicos, por supuesto también los jesuitas. Los jesuitas tuvieron muchísima mano de obra esclava africana, y también muchas mujeres de origen africano trabajaron en los conventos de monjas, tanto de Puebla como de México. Muchas esclavas eran dadas incluso como parte de la donación que se hacía cuando las monjas tomaban el hábito, y vivían con ellas durante toda su vida dentro del convento. Aquí estamos viendo un mapa de las rutas principales de tráfico de personas esclavizadas en distintas partes del mundo. Este tráfico, como muchos de ustedes lo sabrán, comenzó fundamentalmente desde la parte occidental a finales del siglo XV, con la llegada de los portugueses a África, aunque el continente africano sufrió de comercio de personas esclavizadas por los árabes desde tiempos anteriores. Pero digamos que el auge del comercio transatlántico se da justamente durante el periodo colonial de los siglos XVI, XVII y XVIII. Vemos la otra imagen, por favor. A México llegaron por 3 puertos principales. Veracruz, que era la entrada obligada de todos los productos a la Nueva España. Algunos también llegaron por el Pacífico, por Acapulco, los que venían de África Oriental, y otros también llegaron por el puerto de Campeche, que se abrió al comercio para principios del siglo XVIII. Puebla también por eso desempeña un lugar estratégico en este comercio y en la presencia de africanos y afrodescendientes. Era el camino de Veracruz a la Ciudad de México. Como todos sabemos, Puebla era estratégico en el camino real de los tiempos virreinales, y entonces muchos de los afrodescendientes llegaban por la vía de Puebla.
Es también interesante decir que Gonzalo Aguirre Beltrán, este antropólogo que les digo que fue pionero en los trabajos sobre el tema, asegura que de Atlisco muchos esclavos huían como cimarrones, así se les conocía a los esclavos que huían para ser libres, cimarrones, refiriéndose a que eran salvajes, libres, ¿no? Y Aguirre Beltrán asegura que muchos de ellos se van a la Costa Chica, se van de los ingenios y de las haciendas de Atlisco y se vuelven cimarrones en el camino de la región de la Costa Chica. Ahí vemos que a partir de la llegada de estos tres puertos, tanto del Pacífico como del Atlántico, los africanos eran llevados a la Ciudad de México y de ahí eran distribuidos a todo el territorio de la entonces Nueva España. Siempre pensamos que africanos y afrodescendientes solo hubo en Veracruz o solo hubo en Acapulco, donde además están visiblemente por su color de piel y sus facciones se ven más, aparecen más, pero lo cierto es que hubo africanos y afrodescendientes en todo el territorio de la Nueva España. Es decir, en San Luis Potosí, en Guanajuato, por supuesto en Puebla, en el Estado de México, en Tabasco, en Saltillo, en fin, digamos, para todas las actividades de las haciendas, sobre todo ganaderas y para el ingenio, como decía, fueron requeridos. Otra cosa que es importante destacar sobre la presencia de los afrodescendientes es que, a diferencia de los indígenas, los africanos tenían conocimiento del ganado. Conocían el ganado mayor, conocían a los caballos, sobre todo los de África occidental, y entonces las actividades de las haciendas ganaderas eran muy apropiadas para ellos. Entonces, por ejemplo, toda la zona de la Costa Chica de Guerrero de Oaxaca, de la cual van a ver fotografías en esta exposición que se presenta aquí en la Comisión Nacional de Puebla, los podemos ver a los afrodescendientes haciéndose cargo de las tareas de la ganadería y de la riería, por ejemplo. Según Paredes y Lara, estos investigadores de Puebla, el 14% de la fuerza laboral permanente de la segunda ciudad de la Nueva España, es decir, Puebla, la constituían para mediados del siglo XVII los negros, sin contar con los mulatos. Peter Gerhardt, otro historiador famoso, ofrece las siguientes cifras, también referidas a los valles de Puebla, para 1681. De un total de 63.560 habitantes, un 16% era indígena, un 30% era español y un 53% negros, mulatos y mestizos. Entonces lo que estamos viendo es que para mediados, finales del siglo XVII, los afrodescendientes desempeñan un lugar importantísimo en la región de los valles de Puebla. Como en otras regiones de México, en Puebla, las personas africanas tuvieron posibilidades de movilización social y económica a través del matrimonio, de las uniones informales con otros grupos y de la obtención de la libertad a través de distintos medios. Muchos de ellos, como decíamos, sufrieron del maltrato y el sometimiento en obrajes, casas particulares, conventos o ingenios, pero también otros muchos lograron obtener mejores condiciones de vida para ellas y para sus familias. Es importante decir que, y lo digo siempre porque después surge la pregunta de por qué no son tan visibles los afrodescendientes, las personas de origen africano en sociedades como la de México, a diferencia de otras sociedades como Cuba, como Brasil, como Ecuador, inclusive como Perú. Y esto tiene que ver con que en México existieron posibilidades de mestizaje, de intercambio, de convivencia, que no existieron de la misma manera en otras regiones de América Latina, y esto hizo que los afrodescendientes estuvieran integrándose y recreándose en este nuevo mestizaje. Ello no quiere decir, por supuesto, que por estar integrados en este mestizaje hayan desaparecido o no hayan tenido importancia en la formación de México. Vemos la otra, por favor. Bueno, aquí les quise traer un mapa muy general de África, de los distintos grupos culturales que se encuentran en este inmenso continente.
También es una idea común y tiene que ver con el racismo y la discriminación y con la negación de la importancia de los africanos, pensar que África es un continente salvaje, atrasado, donde siempre hay guerras, pobreza y problemas. Y la verdad es que, aunque es cierto todo esto, que África es un continente con muchos problemas, también es cierto que ha sido un continente con grandes, excepcionales culturas, con muchísimas lenguas, ha sido además la cuna de la humanidad, de ahí salieron los primeros seres humanos, y entonces el saqueo, la colonización, el tráfico de esclavos, ha sido parte de estos prejuicios que ha sufrido este continente y parte de las razones por las cuales en México, como en otras regiones de América Latina, su presencia y su participación no ha sido reconocida. Entonces, la otra, por favor, aquí vemos bueno, la diversidad cultural de África. Este es una lista que publican Lara y Paredes en su artículo sobre los africanos en Puebla, donde vemos los diferentes grupos de los que llegaron africanos a Puebla. Entonces por ahí vemos de Angola, de Wolofs, no alcanzo a leer, pero mandingos, en fin, de una cantidad muy diversa de poblaciones. Primero llegaron, en los primeros tiempos, llegaron los africanos de la parte norte de África. Si vemos la primera, otra vez nos regresamos, por favor, de la parte de Senegambia, que es la parte occidental norte. Después llegaron en cantidades importantes, significativas de la parte central, de Congo y de Angola, y también algunos vinieron de África Oriental, pasando por la región del Mar Índico y arribando por Acapulco. También, no me voy a detener en esta historia, pero Puebla es un lugar también estratégico para el camino de China, ¿no? Para el camino que venía desde Acapulco hasta Puebla y después Veracruz. Entonces, muchas de las tradiciones, por ejemplo, de la China poblana, que se supone que puede haber sido una mujer de India, bueno, también hay otra idea que puede ser que ella haya sido una mujer más morena, que tenga que ver con alguna esclava africana de esta región del Mar Índico, ¿no? Hay muchas evidencias que nos dicen que llegaron poblaciones por esta región. Entonces, Puebla también recibe de esta parte del Pacífico influencia del tráfico de africanos. Entonces, ahora sí pasamos a la otra. Bueno, esto es para que vean, es una lista de la diversidad de los que vienen y de las cantidades. A ver ahí si me ayuda Helen. ¿Cuántos hay, por ejemplo? De Angola, de 24 llegaron en 1545 a 1600 y para 1601 1650 había 109. Biafra 21 y 11, después disminuyó. Congo 6 y 31. Santo Tomé 12 y 5. Mozambique 5 y 5. Anchivo 1 y 3. Arará 1, 4. Bañol 1, 1. Bengala 1, 1. Berbesi 3, 1. ¿Sí? Gracias. Es solo para tener una idea. Vienen de todas estas partes que hemos señalado del continente africano, y llama la atención, por ejemplo, que hay uno de India, de Portugal, ¿no? Que tiene que ver de esta región que les decía del Mar Índico. Entonces, aquí lo que vemos es que hay una diversidad cultural de lo que son los africanos, que también tenemos esta idea de que África es un solo continente, es una sola cultura, y aquí vemos la diversidad que, lejos de empobrecer a la sociedad mexicana, la enriqueció con esta llegada de grupos de tan distintas regiones. ¿Qué pasa con estas poblaciones? Ya vimos que trabajan en la ganadería, en la riería. Vamos a ver en la siguiente imagen.
Antes de pasar a decir qué pasa con estas personas, esta es una imagen muy impresionante, es la llegada, es un detalle de un cuadro más amplio sobre la feria de la nao de China en Acapulco, y esta es una imagen, un detalle de una imagen de la venta de esclavos ahí en la feria de Acapulco en finales del siglo XVIII. Entonces ahí vemos como parte de las mercancías expuestos a africanos que venían del Pacífico. Si ustedes ven a un lado hay por ahí unas losas, hay un filipino caminando, ¿no? Y justamente los que parecen estar ahí tratando el comercio son un español, un mulato, en fin, pero es un testimonio también de la venta de estos esclavos en Acapulco. Bueno, ¿qué pasa con estas poblaciones? Decíamos que se conviven, tienen relaciones con otros grupos. Siempre cuento, y esto es importante decirlo, que los matrimonios entre distintos grupos nunca estuvieron prohibidos en la Nueva España. El matrimonio era un sacramento y se tenía que respetar la libre elección, aunque por supuesto existían prejuicios y recomendaciones de las familias y de la sociedad en que los negros se casaran con los negros, en que los blancos con los blancos, etc. Pero la realidad fue que hubo esta convivencia. Los africanos y las africanas preferían, por ejemplo, casarse o tener relaciones con un indígena porque la esclavitud se heredaba a través del vientre. Entonces, si yo era esclavo, hombre, y tenía un hijo con una indígena libre, mis hijos serían libres. Entonces, estos fueron mecanismos que se llevaron a cabo para comenzar a liberar a muchos de los esclavos. Para finales del siglo XVIII, la cantidad de esclavos, por supuesto, había disminuido, la mano de obra de trabajo había crecido, ya no era un problema, y había una gran cantidad, como vemos en los datos del teatro americano, de mulatos y mestizos dedicados a las labores económicas. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, la población afrodescendiente comenzó a ser olvidada y menospreciada en el pasado y presente de México. Los proyectos políticos de la nueva nación mexicana enaltecieron a los grupos indígenas y españoles como los integrantes de la nueva sociedad independiente, dejando de lado a las personas de origen africano. Esto también tuvo que ver con las ideas racistas que a lo largo del siglo XIX tuvieron su mayor auge. Vamos a ver la otra imagen, por favor. Aquí es una imagen también de un biombo del siglo XVII que está en el Museo de América. Es un detalle de la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Ahí vemos a los distintos grupos que formaron parte de la sociedad novohispana conviviendo, una africana, una indígena, una mulata y un niño africano. Vemos la que sigue, por favor. Aquí vemos un exvoto de Oaxaca. Es un exvoto muy bonito que está en el Museo de la Soledad. También lo traje para que tuvieran una idea de las labores y de los oficios a los que se dedicaban las africanas. Aquí está narrando, es un exvoto para agradecer a la Virgen de la Soledad haber salido ilesos de un temblor que se sufre en la ciudad de Oaxaca, y hay una esclava, una africana, cargando a un niño, seguramente es una nodriza, presentando el hecho, ¿no? Entonces, bueno, son estos parte de los testimonios que nos ejemplifican la importancia de estas mujeres y de estos hombres en la formación de México. La que sigue, por favor. Esta es una mulata de la Ciudad de México, también característica del siglo XVIII. La que sigue. Este es un típico cuadro de castas del siglo XVIII. Estos cuadros de castas, como ustedes saben, representaban a toda la sociedad novohispana, y siempre vemos en los cuadros de castas la representación de afrodescendientes, tanto hombres como mujeres. La que sigue, por favor. Bueno, y también como parte de estos testimonios que hablan sobre la presencia afrodescendiente, quise traer una imagen de San Benito de Palermo. Es un santo que tuvo mucha devoción durante el periodo colonial. Aquí, si mal no recuerdo, en Puebla tenemos dos imágenes de San Benito de Palermo. Este culto se fue transformando en la devoción hacia San Martín de Porres, pero este santo tuvo mucha devoción durante el periodo colonial. La que sigue, por favor. También está aquí Santa Efigenia. Esta es también una santa
de Etiopía, es una santa negra que tuvo mucha devoción. Hemos encontrado muchas imágenes de esta santa en la Nueva España, y sin embargo esta santa sí ya no tiene devoción en México, la tiene en otros países como Brasil, como Perú, como Ecuador. La que sigue, por favor. Y este también es un cuadro de castas donde vemos a la Virgen de Guadalupe custodiando a todos los grupos que formaron parte de la sociedad mexicana, y entre ellos, por supuesto, la pareja de africana y española. La que sigue, por favor. Bueno, y esta es una clásica también, un clásico cuadro de castas que empieza a hablar de los prejuicios alrededor de las personas afrodescendientes, pero que también a nosotros nos habla del carácter y de la presencia de las mujeres africanas. Esta es una pareja, como ven, de español y africana. Ella está discutiendo con él y bueno, ya lo tiene agarrado de los cabellos, a punto de darle con el molinillo. Y es bien interesante este cuadro porque lo que nos hace ver es, por un lado, los prejuicios que se presentan. Miren, si se juntan con una mujer de origen africano, lo que les puede pasar, le pueden pegar. Pero también nos muestra la valentía, la presencia, el carácter de estas mujeres. Yo estudié muchos años el caso de mujeres afrodescendientes en la época colonial y me las encontraba luchando por sus derechos, defendiendo la libertad de sus hijos, en fin, haciendo o procurándose justicia, ¿no? Entonces este cuadro me gusta mucho porque es un ejemplo de esta presencia de mujeres africanas. La que sigue, por favor. No tenemos tiempo, eso ya será en otra ocasión, de hablar de la importancia de las mujeres y de todos los prejuicios, tanto buenos como malos, de las mujeres de origen africano en la sociedad mexicana. Bueno, entonces decíamos, es cierto que durante el periodo colonial existieron criterios de distinción entre personas y grupos, pero el concepto de raza, que incluía la apariencia física, el color de la piel y la cultura, que se estableció científicamente a partir del siglo XVIII, dice y estipula que hay grupos inferiores y superiores, y que por supuesto los superiores tenían que ser sometidos. Así es como se justifica el comercio de personas esclavizadas, que tiene su mayor auge a partir del siglo XVIII y XIX, y que además justifica este impresionante comercio de personas esclavizadas. No hay que olvidar que este comercio toma su auge en el siglo XIX, cuando llegan a Brasil 5 millones de personas, a Cuba 2 millones, es decir, a lo largo de todo el periodo colonial, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, salen entre 12 o 15 millones de África, pero es en el siglo XVIII y XIX donde salen más. Es interesante porque estos prejuicios alrededor de las personas de origen africano llegan a México cuando México ya es un país mestizo, donde hay un gran intercambio con las personas afrodescendientes, y aunque no tiene injerencia en este sentido, porque ya es una sociedad mestiza, sí tiene injerencia en el sentido de crear una serie de prejuicios contra los africanos y las africanas, pero además de borrarlos de la historia y del presente de nuestro país. Vemos bueno, estamos aquí con una imagen de Vicente Guerrero, que era un mulato de Tixla, y fue, como todos sabemos, uno de los líderes más importantes de la independencia de México, y era un arriero como muchos afrodescendientes, y bueno, por supuesto es reconocido guerrero, pero no como un afrodescendiente, no como un mulato. Inclusive esta imagen lo vemos un poco moreno y con su pelo quebrado, chino, pero luego ya las otras imágenes, muchas imágenes posteriores lo van blanqueando, ¿no? Ya hay unas del siglo XX donde ya parece de Andalucía completamente. La que sigue.